¿Qué es la generación del 27? La generación del 27 es el nombre con el que se identifica a un grupo de poetas españoles que representaron a los más notables de la literatura del siglo XX. A estos poetas fueron influenciados por movimientos europeos como el simbolismo, futurismo y surrealismo, pero no representan un pensamiento revolucionario ni de inclinación política o social. Las obras de la generación del 27 se caracterizan por el uso constante y audaz de la metáfora y de nuevas palabras creadas con el fin de transmitir emociones intensas en los poemas. Se destacaron autores como Federico García Lorca y Rafael Alberti. Contexto histórico de la generación del 27. La generación del 27, una vía de escape para las emociones. El contexto histórico en el que surgió el grupo de la generación del 27 se caracterizó por la dictadura de Primo de Rivera en España de 1923 a 1930, la depresión de 1929, la caída de la bolsa y la crisis mundial, la proclamación de la Segunda República Española, régimen democrático entre 1931 y 1939, la Guerra Civil Española de 1936 que terminó en 1939, hecho que acentuó la visión humanizada de la poesía, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Desde la creación del movimiento hasta el surgimiento de la Guerra Civil Española, los poetas comenzaron a difundir sus obras en aumento, por lo que se consideró al movimiento como una vía de escape a las emociones ante los acontecimientos que se acechaban a España durante esos años. Características de la generación del 27. La generación del 27 valió de las figuras retóricas en sus obras. La generación del 27 se caracterizó por la particularidad de sus obras. En los comienzos, los versos hacían un hincapié en el arte. Luego, tras la influencia del surrealismo y otras corrientes de la época, el movimiento elaboró una protesta con énfasis en la expresión de los sentimientos y temas tabúes como la homosexualidad. A este tipo de obras se las denominó poesía humanizada. Este tipo de poesía contenía un lenguaje orientado hacia la intelectualidad y la belleza, donde se hacían presentes las figuras retóricas como la metáfora para expresar temáticas surrealistas. La estructura de los versos era clásica, como un soneto, un villancico o romance. Además utilizaban técnicas fuera de la métrica, conjuntos de reglas como versos libres, no están sujetos a medida ni a rima. Versos blancos, estaban sujetos a medida pero no a rima. Versículos, no tiene un número fijo de rimas o de sílabas, entre 8 y 12 sílabas. Origen del nombre generación del 27. Generación del 27, Luis de Góngora. El nombre de esta generación surge en homenaje a Luis de Góngora. La generación de autores vanguardistas surgió en 1927 con sus fundadores Pedro Salina, Melchor Sánchez Almargo, Rafael Alberti, Gerardo Diego y quienes designaron un nombre para el grupo rindiendo homenaje al máximo exponente de la literatura barroca al siglo de oro, Luis de Góngora, 1561 a 1627. Dado que cumplió 300 años de su fallecimiento, surgió entonces el nombre de generación del 27. Autores de la generación del 27. Algunos de los principales autores de la generación del 27 son Adriano del Valle,
Damaso Alonso, Emilio Prados, Federico García Lorca, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, Melchor Sánchez Almagro, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Vicentes Alexandre,